Vamos a ir a conversar con Raúl Sor, que se los voy a decir para callado, para que Raúl no escuche todavía, pero ¿sabes lo que me dijo recién Raúl? Me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una apuesta a ver quién gana las elecciones en Rusia? Yo digo que puede ganar Putin. ¿Qué decís tú? Eso es querer dinero fácil. Hola, Raúl. Te pillé. Sí, hola viejo. Sí, ya están votando en Rusia, en varias regiones ya se están celebrando los comicios que van a culminar el domingo. Y imagínate el grado de incertidumbre que hay, que ya se sabe, o por lo menos se anticipan, los porcentajes de cuántos van a votar. Se cree que, igual que el 2016, va a haber el 70% de los inscritos, digamos, con las personas con derecho a voto, van a votar, y que Putin va a recibir el 75% de los votos. Y algunos, digamos, hay un candidato del Partido Comunista, del viejo Partido Comunista, que podría obtener, como en el pasado, un 5%, entre un 5 y un 7%, pero escuchando una entrevista con este líder del Partido Comunista, parecía parte de la campaña de Putin, porque decía, no, Putin es el líder natural en esta circunstancia, estamos en una guerra, y esa es una de las grandes interrogantes que existen. Bueno, los otros dos candidatos son candidatos de extrema derecha y extrema derecha, que han tenido han recogido algunos votos, pero todos ellos en su conjunto son insignificantes. Y, por cierto, el más popular de los posibles opositores a Putin, Navalny, ya sabemos que murió en la prisión hace poco, de manera que no tiene un rival y está corriendo prácticamente solo. Y, claro, una cosa es correr solo y otra es los problemas, las dificultades que puede enfrentar. Ya sabemos que Rusia está en 2 años, ya ha cumplido 2 años de guerra tras la invasión a Ucrania, y para suerte, o quizás porque lo planificaron así, de Putin, la guerra se está volcando a favor de Rusia. Rusia ha hecho avances no muy significativos, pero importantes en el quiebre del frente, y ha logrado capturar algunas localidades que sí son significativas en términos de quebrar el frente ucraniano. Y Ucrania está enfrentando, lo hemos conversado en otras oportunidades, una serie de dificultades, entre otras, que Estados Unidos y en particular el Partido Republicano le ha frenado la ayuda económica y militar en el Congreso, de manera que se ha ralentizado la ayuda, y eso, por supuesto, perjudica grandemente a Ucrania. De manera que desde esa perspectiva el panorama es bueno, pero hay quienes advierten que, bueno, una vez que Putin gane las elecciones, lo más probable es que haya una nueva ronda de reclutamiento, porque está necesitando más militares en el frente, especialmente si quiere lanzar una ofensiva a gran escala. Pero dicho eso, la situación económica es relativamente buena en Rusia. En los últimos 12 meses tiene un crecimiento del 2,6% del Producto Interno Bruto, lo cual, dado que es un país sometido a una serie de sanciones y se le ha cortado el comercio con buena parte de Occidente, es un resultado bastante bueno para Rusia. Oye, estaba viendo las noticias antes, junto de partir el programa, sabiendo que íbamos a conversar de las elecciones rusas y todo lo demás, y me sorprendió una noticia que fue publicada hoy día en todos los medios chilenos y extranjeros, que aparentemente podría haber alguna posibilidad de generarse algún tipo de trifulca entre Rusia y Finlandia. ¿Lo leíste eso? No, no he leído, pero digamos, Finlandia siempre se hablaba de la relación especial que tenía Finlandia, que era una relación de subordinación a lo largo desde la Segunda Guerra Mundial. Finlandia es, por cierto, un país independiente,
pero la presión que ejercía la Unión Soviética hacía que Finlandia se sometiera y tenía una virtual neutralidad. Ahora, el hecho de que Finlandia haya ingresado a la OTAN, por supuesto que tiene el potencial de generar fricciones. Y lo que sí he leído es que Putin le ha advertido a Finlandia que va a movilizar tropas, cosa que antes era una frontera bastante desguarnecida. Bueno, la va a militarizar y va a tener una presencia importante, dado que como ahora Finlandia es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tiene un potencial agresivo que antes no representaba, que no lo veía así Rusia. Ha cambiado, pero de allí a que haya una fricción directa me parece improbable. Oye, y la otra cosa que te iba a preguntar, tú mencionaste quiénes iban a ser algunos de las personas que van a disputar en estas elecciones que ya están prácticamente en marcha. ¿Cómo el partido o la presencia de lo que representa Vladimir Putin, por cierto, tiene una cosa tan tremendamente maciza y es bastante fácil de pronosticar, pero ¿quién es la oposición rusa hoy día? Oposición como conjunto no hay. Hay algunos parlamentarios que son de extrema derecha y está el Partido Comunista. Esos son los y dos. Hay un partido más de centro derecha, son tres los candidatos que van, pero no tienen ninguna significación política, no tienen ninguna posibilidad de competir. Rusia, para todos los efectos prácticos, una dictadura, no tienen acceso a los medios de comunicación, pero es probable que, aunque los tuvieran, yo creo que a los comunistas rusos no les iría muy bien, digamos, el legado del Partido Comunista Soviético no es nada de lo que se pueden enorgullecer y digamos, hay una serie de situaciones del pasado no resueltas, de manera que efectivamente, como no se ha permitido que surjan líderes de cierta convocatoria, el más importante de ellos era Navalny, como decíamos, y bueno, murió en condiciones en situación muy misteriosa adentro de un penal, y hay otros que están encarcelados, de manera que cualquiera opositor que destaque con una postura de tipo democrático, digamos, haciéndose cargo de reivindicaciones sociales, rápidamente lo sacan del camino, lo acusan de recibir fondos del extranjero, de ser un agente extranjero, cosa que le ha ocurrido a varios de los opositores que están encarcelados en estos momentos, y se ha impedido toda participación. Ahora, Putin, que tiene 71 años, joven en relación a los candidatos estadounidenses, se le da por sentado que va a tener otros 5 años de gobierno, y con esto, bueno, ya lleva 21 años gobernando, de manera que él maneja todos los hilos del poder, es decir, se conoce el país como la palma de su mano, y esto también le da una ventaja tremenda, es decir, él como incumbente durante 21 años ha gobernado con mano de hierro el país, y es muy, muy difícil enfrentarlo, especialmente cuando tienes un Estado que tiene el monopolio de los medios de comunicación. Hay algunos medios independientes, pero, digamos, por ejemplo, el Moscow Times lo acusan de ser agente extranjero y tiene una serie de dificultades para circular, de manera que libertad de prensa en Rusia casi no existe. Oye, sí, te quiero hacer una última pregunta, porque uno puede entender, de acuerdo a las elecciones que ha tenido Rusia, el declive brutal de lo que antes era muy poderoso, que era el Partido Comunista Soviético, que hoy día saca por ahí 4,5, 5% de los votos y nada más. Y por cierto, lo hemos hablado, también Putin es una persona que en su
semblanza ideológica es más parecido si tú quieres, a la vieja Rusia, incluso zarista, que quiere recuperarse y grande y todo. Pero tú has mencionado 2 veces a partidos de extrema derecha. Partidos de extrema derecha, ¿qué le imputan a Putin? ¿Dónde está la fricción o qué no les gusta del gobierno de Putin? Sí, básicamente son, digamos, ellos están más abiertamente que Putin por la reconstrucción del imperio ruso y tener una posición aún más dura que la que tiene Putin. Ellos respaldan a la guerra con Ucrania, pero no solamente Ucrania, también Bielorrusia y otras regiones que se han autonomizado y algunas independizado. Bueno, ellos están por la recuperación, especialmente en las repúblicas islámicas al sur de Rusia, que emergieron después del colapso de la Unión Soviética. De manera que ellos reivindican como nacionalistas la hegemonía de Moscú y una política más centrada en los intereses directos de Rusia. Pero también hay mucho no tienen grandes discrepancias ideológicas con Putin. Como pasa en la política en muchos países, muchas veces las discrepancias son por apetitos de poder, por grupos que se organizan alrededor de uno u otro, y estos ultranacionalistas son perfectamente aceptados, digamos, no viven la misma represión que viven los opositores que pugnan por un país democrático, abierto, con libertad informativa. Es decir, ellos están perfectamente, los ultranacionalistas me refiero, perfectamente satisfechos con el orden de cosas tal cual está. Bueno, esto, tú lo has dicho, es una carrera que no va a tener muchas sorpresas aparentemente, pero igual va a ser interesante de ver una nueva jornada de mandato de Vladimir Putin. Siempre que se ratifica a un gobernante y está en una situación un poco tensa, normalmente, y corrígeme si estoy incorrecto, pero está en una situación tensa con otros países, aprovecha el momento del entusiasmo de la victoria para hacer un montón de cosas justamente con sus adversarios, con sus enemigos, porque el ánimo de haber elegido a alguien que los representa, bueno, está ahí a la mano, y por lo tanto, ¿para qué esperar a que se cometan errores o que haya otro tipo de dificultades? Entonces, generalmente después de una elección de este tipo, puede ser de que se agudicen las cosas que están teniendo que ver con Ucrania. Sí, absolutamente. Y hay muchos analistas que consideran de que eso puede ocurrir. Ahora, el único enemigo que tiene Putin en estos momentos políticamente es la abstención. Es decir, si hubiera una abstención sobre, digamos, votara solo el 60% y hubiera un reflujo en relación a las elecciones anteriores, eso sería una señal de descontento pasiva, pero una señal importante. Y lo vimos, acaban de tener lugar elecciones en Irán y llamó la atención cómo bajó la asistencia al electorado. Y fíjate, en Rusia, para garantizar de que vote el mayor número de personas posible, hay funcionarios que están recorriendo aldeas y, digamos, en las zonas rurales con urnas y llevan la urna a la casa del votante. Le dicen, bueno, aquí vote, firme, etcétera. Es decir, una atención a domicilio. No hay que hacer la cola como acá. Bueno, vamos a ver qué termina con esto, y tenemos libro este día jueves. Sí, tenemos un libro bastante sui generis de Cristina Martín Jiménez, Los dueños del planeta. Y este libro trata, ahí ya se ve algunos de los personajes que son abordados en este libro, aborda a los 10 principales
plutócratas o grandes empresarios que tienen efectivamente un control importante tanto de las finanzas, las comunicaciones y algunas digamos, actividades económicas estratégicas. Y hace una semblanza de Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Mohammed bin Salman, que es el gobernante de hecho en Arabia Saudita, Larry Fink, Rupert Murdoch, el famoso Rupert Murdoch, que es uno de los magnates de la prensa, George Soros, el gran financista húngaro, ahora norteamericano, Larry Page y Sergey Brin. Bueno, todos estos personajes, según esta autora, tienen un grado de control o determinante en nuestro futuro y ella, digamos, yo le daría el premio a las teorías conspirativas, tiene teorías conspirativas en relación a cada uno de estos personajes. Y ella, para darte la idea, un libro anterior lo escribió diciendo, empezó la Tercera Guerra Mundial. Bueno, es decir, es una cierta licencia decir que empezó la Tercera Guerra Mundial. Tú podrías decir de que hay el peligro de una Tercera Guerra Mundial, pero por guerra ella tiene una definición sui generis y dice, bueno, ya hay una lucha ideológica muy acendrada, sí, pero eso no es una guerra mundial. Ella es una autora autodidacta, según lo señala ella misma, y eso se aprecia. Ella no tiene gran rigor en cuanto al manejo de conceptos que son los aceptados en las ciencias sociales, en el análisis internacional, pero tiene una intuición, y eso es lo que ella descarga y trata de convencernos de que el mundo está en vías de ser controlado, y en muchos sentidos controlado, por algunos de estos personajes, y ella, como buena teórica de las conspiraciones, por supuesto, está convencida que el COVID-19 fue también manipulado y que las vacunas contenían toda una serie de peligros. Es decir, ella pertenece al campo de la antivacuna y, como te digo, muy conspirativa, pero escribe sencillo, claro. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero yo en general lo encontré relativamente entretenido. ¿Hasta qué punto uno puede especular sin demasiado fundamento? Bueno, ahí por lo menos ella le entrega a los lectores personas a las cuales se les puede echar la culpa de las cosas que ellos mismos cometen. Así que vamos a ver de repente mucho más aparecer, creo yo, si es que sobre todo si es que hay conflictos que escalan y escalan grande, vamos a ver la relación que se tiene entre los países y los magnates de cada país, independientemente de cuál es la ideología, porque, bueno, una cosa es que las cosas funcionen cuando estás en una suerte de normalidad y otra cosa totalmente distinta, y lo sabemos bien, es que funcionen cuando estás, por ejemplo, en una situación de guerra o en una situación bélica. Se cambian rápidamente las condiciones de quienes mandan y qué es lo que se persigue. Sí, bueno, algo que tienen en común todos estos personajes, según esta autora, es un ego que no tiene límite y cada cual quiere dejar su huella en la historia, y por eso, por ejemplo, Elon Musk que hoy día lanzó con éxito un cohete, con relativo éxito, porque falló al volver a tierra, pero con mayor éxito que en el pasado. Bueno, todo esto son sueños de grandeza en los cuales, a través de los cuales todos estos personajes quieren inmortalizarse. Y el tema de fondo de ella dice, pero a expensa nuestra. Bueno, gracias Raúl, que te vaya muy bien. Chao, hasta la próxima semana.